Buenos días, bienvenidos todos al servicio de poder. Sabemos que nosotros los creyentes cada domingo pues celebramos la resurrección de Cristo. Por eso nos congregamos los domingos en toda la tierra, porque es el día de la resurrección de Cristo. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Sabemos que hoy el Señor puede hablar en nuestros corazones, así que yo le pido al Señor que nuestros corazones estén como buena tierra, para que la semilla de la palabra que viene por el oír, porque la fe viene por el oír la palabra, sea sembrada en nuestros corazones y esa semilla germine y dé frutos al 30, 60 y 100 por uno. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de cómo está tu ofrenda a Dios. ¿Qué ofrenda le das a Dios? ¿Cómo está tu ofrenda a Dios? Nos referimos de manera personal. ¿Cómo está tu ofrenda a Dios? Empecemos por definir qué es una ofrenda. La palabra hebrea para una ofrenda es Korban. K-O-R-B-A-N, Korban, que significa un regalo o un sacrificio o algo que hace para alcanzar el altar. Esa es la definición de Korban. Esa es la palabra hebrea para ofrenda, Korban. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega para ofrenda es prosforá, P-O-S-F-O-R-A, prosforá, que significa un presente, un sacrificio o una oblación. Para el que no sabe qué es una oblación, la oblación es una ofrenda o sacrificio sin sangre que se hace a Dios. Entonces tenemos que la ofrenda en hebreo es Korban, en griego es prosforá. Ahora, bíblicamente hablando, la ofrenda se refiere a aquello que se presenta o se entrega en modo de adoración. Es decir, aquí se le entrega adoración a nuestro Dios. Y puede consistir en un sacrificio, un objeto o un animal. En aquel tiempo eran animales, pero ahora pues son otras cosas. Se diferencia la ofrenda de los diezmos, en que los diezmos son aquellos que sumaban la 10ª parte de lo que la persona gana o que produce. Y el diezmo se da, se lleva al alfolí. La ofrenda se hace de una manera más personalizada. El diezmo es el 10% de lo que se gana. ¿Bien? Sin duda las ofrendas son una manera de adorar a Dios. Una ofrenda, hermano y hermana, querido creyente, es una forma de que usted está adorando a Dios. Es decir, la ofrenda es una bendición que usted le da a Dios, o que le ofrecemos a Dios. Ya por ser el caso, las ofrendas son una hermosa manera de expresar lo que sentimos por nuestro Dios. Cuando nosotros ofrendamos, estamos expresando lo que hay dentro de nuestro ser. Una ofrenda es algo que se da espontáneamente, se da porque usted desea, se da porque está en su corazón. ¿Sí? Es una forma de dar a conocer nuestra fe, de sentirnos partícipes de lo que hemos recibido y estamos dando. Así nosotros estamos agradecidos. Una ofrenda en sí es como un agradecimiento a Dios por sus bendiciones. La ofrenda, si se hace de corazón, si usted lo hace realmente desde su corazón, estaría entre los más bellos regalos que usted le puede dar a Dios. Cuando usted, obviamente la oración, la humillación, la alabanza y la oración, pero la ofrenda es un regalo muy hermoso que Dios ve porque implica muchas cosas, pues. Es desprenderse, es ir más allá, es para que sea bendecido el reino. O sea, usted con una ofrenda le hace un regalo hermoso al reino. ¿Bien? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo está tu ofrenda a Dios? La ofrenda que tú das, la ofrenda que tú eres, ¿cómo está? Y en este caso nos referimos a tu ofrenda personal. Tú como ofrenda, tu vida, es decir, tu propio ser integral. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Voy a referirme a la ofrenda que tú tienes que ofrecer como persona. Voy a leer la Biblia en la versión Reina Valera del 960, que es la que yo siempre leo. Pero usted lo puede leer en la versión que usted quiera. NTV, NBI, TLA, Nueva Biblia Viva, la que usted tenga. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate, que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la Reina Valera de 1960, pero vi una versión que me amplía más el criterio para lo que yo estoy hablando de la ofrenda, nosotros como ofrenda. Como dice la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Este mismo versículo es Palabra de Dios para Todos. Romanos 12:1. Ponga atención. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de oración es la que realmente tiene sentido. Wow. Viéndolo con ese lenguaje es como que realmente yo
yo tengo la posibilidad de ser agradable a Dios siendo yo como una ofrenda para Dios. La vuelvo a leer. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser, hablando de nosotros, como sacrificio vivo. O sea, que nos sacrifiquemos en la vida que llevamos a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, si la que usted vive, la que yo vivo, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. En esta versión dice de una forma muy bonita, ¿no? O sea, nos amplía el criterio para decir, wow, realmente yo tengo una responsabilidad, yo soy una ofrenda para Dios. Entonces, la exhortación que Pablo hace a los ciudadanos de Roma es que hay que sacrificarse a Dios, no como un sacrificio en el altar de un animal, de la ley mosaica, no, nada de eso, sino un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros somos un sacrificio para Dios, somos una ofrenda para Dios. Entonces, de esa ofrenda es que yo quiero hablar hoy. Bien, el diccionario de la lengua española define ofrenda como algo consagrado y ofrecido a Dios. O sea que por donde lo mides es algo que la ofrenda, es algo que usted consagra y ofrece a Dios. Ahora, ¿cómo podemos consagrar nosotros como creyentes para hacer un sacrificio vivo? O sea, ¿cómo yo digo, bueno, yo quiero hacer un sacrificio vivo, pero ¿cómo me consagro para hacer un sacrificio vivo a Dios? Bajo el antiguo pacto Dios hace todos los sacrificios animales, pero en el nuevo pacto obviamente es otro sacrificio. En aquel tiempo Dios aceptaba los sacrificios animales por la sangre de los corderos, que es el antiguo pacto. Y eso fue una tipología de lo que Cristo iba a hacer en el nuevo pacto, un sacrificio del cordero. ¿Cuál fue? El cordero de Dios. Sangre de los corderos, antiguo pacto; sangre del cordero, nuevo pacto. O sea, fue la tipología del antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, en el tiempo del antiguo pacto, los sacrificios que se hacían, las ofrendas de los animales derramando sangre, se hacían todos los años, porque el pecado se limpiaba solamente cada año. En el nuevo pacto, Cristo derramó su sangre y perdonó, limpió los pecados una vez y para siempre. Puso los sacrificios, no hay más. Ni usted ni yo tenemos que sacrificarnos. Cristo lo hizo todo. Y además recuerden que los sacrificios de animales, eso está ya obsoleto, eso ya no se usa. ¿Por qué? Eso dice Hebreos 9, 11 y 12. No lo voy a leer, pero búsquelo para que vean que los sacrificios de animales ya, eso está abrogado. Es simplemente Cristo cumplió toda la ley y ya no sacrificios de animales, porque el Cordero de Dios se sacrificó una vez y para siempre por ti, por mí y por todos. Ahora, Pablo animaba a la iglesia de Roma a que expresáramos nuestra gratitud por medio de la adoración a Dios. La adoración a la que Pablo se refiere es una vida comprometida que es ante Dios en todo momento. Nosotros como creyentes debemos tener un compromiso con Dios. Sí, el ser creyente no es simplemente una moda, una forma, una manera, no, es una vida. Si cuando usted conoce a Cristo, usted cambia, lo digo por mí mismo y realmente porque he visto a los creyentes, usted cambia y realmente usted desea agradarle a Dios en todo, usted desea caminar con Dios en todas las cosas, usted desea que Dios forme parte de toda su vida, de toda su casa, de todos sus bienes, de todo su ser. Usted le ama y le adora. Entonces esa es la clase de adoración que quiere Dios, que nosotros le seamos agradables con nuestra vida a Dios. La adoración nuestra es diaria, hay que exaltar a Dios en todo momento, ¿entienden? Eso incluye nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe alabar a Dios en todo momento. Y fíjense cómo lo vamos a hacer. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, habla de que nuestro cuerpo ya de por sí es una ofrenda. ¿Por qué? Porque dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si usted no se pertenece a usted, ya usted y yo somos propiedad del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? El precio de sangre. Cristo pagó con su sangre por nosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Nosotros somos de Dios, hermanos. Nosotros no le pertenecemos a nadie sino a Cristo. Dios es nuestro dueño. Y somos templo y moral del Espíritu Santo, somos de su propiedad. Nuestro cuerpo es templo y moral del Espíritu Santo. Hermano y hermano, usted nunca olvide eso. Usted es templo y moral del Espíritu Santo. O sea, todo lo que usted haga, piense, analice, vea, escuche, diga, usted está mostrándole al Espíritu Santo porque Él está dentro de usted y está viendo absolutamente todo lo que usted hace, diga o piense. ¿Bien? Es importante lo que nosotros hagamos con nuestra vida. ¿Bien? Entonces, nosotros debemos ser un testimonio delante del Espíritu Santo de lo que ocurre. Nosotros tenemos un libre albedrío, que obviamente es la decisión de lo que queremos hacer, qué queremos ver, qué queremos oír. Usted decide hacerlo o no hacerlo, porque usted tiene que siempre buscar la manera de hacer un sacrificio vivo para Dios.
Ahora, Satanás siempre va a venir a tratar de influenciarte, a decirte, incluso actualmente en el sector católico, quieren hasta hacer una nueva Biblia. Es una cosa extraña, ¿verdad? Pero estamos en los días finales, no solamente en los últimos tiempos, sino en los días finales. Y él va a venir siempre, Satanás, a decirte que lo de la Biblia está obsoleto, de que eso es Antiguo Testamento, que eso es un castellano antiguo, de que una cantidad de cosas, de que esas son viejas maneras, de que esas cosas pasaron. Pero usted no le presta atención. Recuerde que la Biblia es única, es una misma mente, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de Génesis a Apocalipsis, es la mente de Dios. Más de 40 autores, más de 1500 años de escritura, 3 continentes, 3 idiomas diferentes. Es imposible que estuvieran todos de acuerdo en diferentes épocas, en diferentes momentos, y diferentes naciones, en diferentes idiomas. Es decir, solamente porque la mente de Dios, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo cual la Biblia obviamente es inerrante. Y Satanás va a querer venir a confundirte, pero tú sabes que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Nunca te olvides de eso. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para mantenernos como un sacrificio vivo delante de Dios, como una ofrenda delante de Dios? Nuestro cuerpo es una ofrenda. Te pregunto, ¿tu cuerpo es una ofrenda para Dios? Tal cual vives tu vida actualmente, ¿tú consideras que Dios te está viendo como algo aceptable delante de Él? Tú como tu vida eres una ofrenda. Realmente eres un sacrificio vivo para Dios. Mira, en 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, búscalo allí. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, Reina Valera dice así: vosotros también sois piedras vivas. Digo así, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero también traje otra versión, porque también a veces la versión con un idioma un poco más actualizado nos amplía. En la Nueva Traducción Viviente, NTV, el mismo versículo de 1 de Pedro 2.5, dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Es decir, nosotros somos piedras vivas del altar. Entonces, si nosotros somos un sacrificio vivo, un cuerpo que está realmente deseando ser una ofrenda para Dios, Dios con nuestras vidas levanta altares espirituales, levanta sacrificios espirituales que agradan a Dios. Nosotros debemos ser sacrificios que agraden a Dios. Ahora, si con esa piedra viva Dios edifica templos espirituales, nos exhorta a ser sacerdotes santos, entonces nosotros debemos ser sacrificios vivos. Y en un sentido práctico, ¿qué es un sacrificio espiritual? Pero ¿qué es un sacrificio? Me está hablando de sacrificio. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Romanos 12.2, vamos a entender un poco más esto. Romanos 12.2, sobre qué es ser un sacrificio espiritual. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ser un sacrificio espiritual es renovar completamente tu mente, tu entendimiento. Ser una persona que tú renuevas tu ser interior, tu vida, tú la renuevas. Tú empiezas a cambiar tu manera de pensar, tu manera de decir las cosas, tu manera de actuar, porque tu mente ya es la mente que tiene que relacionarse con la palabra, con lo que dice Dios. Ser un sacrificio vivo es tener una mente como la mente de Cristo, para que tú lleves todos los pensamientos, todas las cosas cautivas a la obediencia de Cristo, en tu mente y tu pensamiento. Entonces, hay que renovar realmente nuestra mente. Te pregunto, ¿de qué está llena tu mente? ¿Qué tienes tú en la mente? ¿Qué piensas? ¿Qué almacenas allí? ¿Qué información tú estás metiendo en tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos tienes tú? Estamos filtrando los pensamientos para discernir exactamente si todos los pensamientos que tú tienes están alineados o están, digamos, enfocados o conforme a la palabra de Dios. Y es importante esto porque nosotros a veces, en nuestros pensamientos, no son lo que dice la palabra es muy clara en muchos aspectos que a veces nosotros, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, no estamos alineados a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios. Entonces, dice Dios en el versículo de Romanos 12.2, termina diciendo que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es decir, ¿cómo reconocer entonces cuál es la voluntad de Dios? Realmente muchas personas se la pasan preguntándose cómo es eso, pero una buena forma de tú saber cuál es la voluntad de Dios es reconocer la misericordia de Dios para con tu vida, es someterte al Espíritu Santo. Mira, vivir la vida conforme
a Dios quiere que la vivamos, sometiéndote al Espíritu Santo, debe ser un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque si Él conduce tu vida, tú no vas a errar, tú siempre vas a tener la solución, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es decir, nosotros tenemos que reflejar con nuestra vida que Jesucristo es nuestro Rey, que el Espíritu Santo es quien guía nuestras vidas, que el Padre es realmente nuestro Dios, que debemos honrarlo, entonces que debemos vivir para agradarle. Nuestra vida debe ser una vida que agrade a Dios, no solamente en la intimidad, cuando estamos en el lugar secreto orando, cuando estamos clamando, cuando estamos ahí intercediendo, cuando estamos en rodillas pidiendo haciendo una petición a Dios, sino en 24/7, en todo momento nuestra vida debe ser un sacrificio vivo para Dios. No es fácil porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Búscate allí en el mundo, ¿no? Embajadores o turistas que te demostré allí que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Somos ciudadanos del país donde estamos, o del país donde nacemos, pero también somos ciudadanos del cielo. Es una doble nacionalidad que tenemos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque debemos dar cuenta también a nuestro rey, a nuestro monarca, que es el reino de los cielos. Entonces, nosotros somos un sacrificio para Dios y nosotros vamos a ver esto como sacrificio vivo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Cuál es el mundo que quiere volver con Cristo? Porque, ¿qué pasa si la persona viene de situaciones complejas? Viene de la prostitución, viene de la droga, viene del alcohol, viene de la violencia, viene del sicariato, viene una cantidad de cosas. ¿Vas a volver allá a qué? A predicarle a esa gente, o sea, con Cristo a esa gente. ¿Vas a volver a esa parte mundana donde tú viniste? ¿Es al mundo o a la mundanalidad? Así que tener cuidado con lo que uno dice. Yo voy a volver con Cristo al mundo, pero ¿cuál mundo? ¿De dónde saliste? ¿La mundanalidad que saliste? Es importante que nosotros tengamos cuidado y ser guiados por el Espíritu Santo para predicarle a quien debemos predicarle. Pero si nosotros, nuestra estructura espiritual tiene una necesidad de una firmeza, tenga cuidado con lo que usted hace. No haga las cosas, digamos, por puro ánimo. Hágalo dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver qué es el mundo para nosotros. Lo vemos en 1 Juan capítulo 2, 15 y 16. No améis al mundo, es decir, al sitio donde vivimos, a lo que tenemos, a lo que está a nuestro alrededor, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuáles son las cosas que hay en el mundo? Y es lo que usted y yo, cuando Jesucristo dijo que el Padre nuestro, no nos debe caer en tentación. Esa tentación es lo que vemos en el mundo, porque en el mundo vas a tener esa tentación, y lo dice aquí. Porque todo lo que está ahí en el mundo, los deseos de la carne, fíjate, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Este lo dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso realmente es enemistad contra Dios y eso es lo que a nosotros nos va a tratar de atrapar para volvernos al mundo. Y tiene que tener cuidado, como sacrificio vivo, como ofrenda a Dios, tenemos que cuidar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. En este aspecto, una vida que agrade a Dios, pero cuidado con estos elementos. Vamos a ver cuáles son los deseos de la carne, para que tú te identifiques a ver si hay algo de eso que tú estás observando o observas en otras personas. Los deseos de la carne, que incluyen todo lo que apela a nuestros apetitos e incluye los deseos excesivos de comida, de bebida, de sexo y cualquier otra cosa que satisfaga las necesidades físicas. Los deseos de la carne son apetitos que tenemos en nuestro ser para satisfacer nuestra carne. Deseos excesivos, porque usted puede desear comer, usted puede tener sexo con su cónyuge, casado obviamente, pero son los deseos excesivos de comida, de bebida, de sexo o de cualquier otra cosa que satisfaga las necesidades físicas, son deseos de la carne. Entonces cuando usted se va hacia el extremo, cuando usted se va a algo que está excesivo, entonces ya usted está dándole satisfacción a su carne y su carne va a querer llevarlo a esa mundanalidad y entonces usted va a perder la perspectiva. Ahora sí vamos a los deseos de los ojos, que incluyen principalmente el materialismo, la codicia de lo que vemos y que no tenemos y la envidia de aquellos que tienen lo que nosotros queremos. Entonces los deseos de los ojos es el materialismo. Como decía hace un momento, las personas quieren tener más y más y más y más y no se sacian. Tienen una casa, quieren tener una casa más grande. Tienen un carro más nuevo, más grande, más veloz. Quieren tener una ropa, quieren tener la última moda, la tendencia, las tendencias que están en las redes sociales, o cómo se viste tal persona, o cómo le queda tal vestido a aquella persona, aquella mujer,
y las mujeres quieren tener ese vestido porque quieren verse con esa figura, con esos zapatos, con ese cabello, y cada quien es diferente. El materialismo de tener las cosas está en la codicia. No tengo eso, pero queremos tenerlo, que queremos parecernos a otras personas, somos, cada quien es individual. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, con los deseos de los ojos, con la envidia, porque a veces, mire, una de las cosas más horribles que hay es la envidia. La envidia puede causar mucho daño, porque como no ha alcanzado eso que la otra persona tiene, lo envidias, y la envidia es un pecado. O sea, usted realmente, ¿qué va a hacer usted con envidiar a alguien cuando tiene a su padre, que es el dueño del oro y de la plata, pero que usted no lo ha alcanzado? Bueno, póngase cuentas con Dios, busque a Dios, pero que Dios no hace excepción de personas. La bendición de Jehová es para todos. La bendición de Jehová enriquece, le va a enriquecer la bendición. Si Dios bendijo a una persona como tal, no envidie lo que tiene, sea dinero, sea casa, sea posesiones, sea un cuerpo esbelto, sea un cabello bonito, sea un color de piel, sea unos dientes más blancos que los suyos, qué sé yo, tener una familia, tener, qué sé yo, un carro, una casa, negocio, o viajar, no sé, no envidie eso. Dele gracias a Dios por lo que tiene y dígale a Dios, bueno, yo quiero que tú me des lo que tú tienes para mí. Si Dios nos bendice a todos por igual, bueno, yo quiero ver la bendición, entonces busca esa bendición. Y Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos bendecidos, Efesios 1:3. Si usted fue bendecido, entonces quiere decir que si esa persona que usted está viendo y está envidiando fue bendecida, bueno, Señor, ¿dónde está mi bendición? Yo quiero tomarla, yo quiero también recibirla, porque aquí dice que tú le diste para todos, ya tú nos bendijiste. Entonces no envidia a nadie, no envidia a nadie, no haga eso te rompe el corazón, te daña el corazón y te hace una mala persona. Y el orgullo o la vanagloria de la vida. ¿Qué es esto? Ya vimos los deseos de la carne, vimos los deseos de los ojos, y el orgullo o la vanagloria de la vida, que se define como cualquier ambición por aquello que nos hace sentir agrandados, inflados o engreídos. Hay gente orgullosa, hay gente engreída, inflada, que ve a la gente por encima del hombro, ve a los demás por debajo, lo ve así, o tienen dos cositas y entonces se sienten más que nadie. Nos ponen en el trono de nuestras vidas. Ese orgullo hace que usted se vea como que usted es más que otras personas. Y mire, siempre va a haber uno por encima de usted, siempre va a haber uno por debajo de usted. No se olvídese, quítese esa cosa de orgullo, de vanidad, de que usted está inflado, que usted es más que nadie. Usted no es más que nadie, usted es lo que es y punto. Porque siempre va a haber uno mayor que usted y uno menor que usted. Entonces es importante que nosotros seamos gente humilde. La humildad es algo que nosotros debemos mantener. O sea, si queremos, aunque seamos gente que Dios nos bendiga con el negocio, con los estudios, qué sé yo, con el dinero, con una buena familia, con un buen empleo, una buena empresa, o con una ropa linda, con buenos alimentos, no sé, con lo que Dios le bendiga, bueno, usted disfrute. Y si otras personas realmente lo tienen, siéntese bien con ellos, pero no se siente usted más que nadie. Usted lo va a ver si Dios bendiga y haga lo siguiente: comparta de su bien, comparta de sus bendiciones, de esa bendición que Dios le dio, compártala con otros y no se sienta inflado ni engreído, porque eso no agrada a Dios. Acuérdense que el orgulloso Dios lo ve de lejos. ¿Bien? Entonces, cuando usted está orgulloso, usted está en el trono de su corazón, ahí no está Cristo. Ahora, ¿cómo pueden los creyentes no conformarse al mundo? ¿Cómo usted no se conforma al mundo? ¿Cómo no realmente adaptarse a este mundo? Cuando somos transformados en la renovación de nuestra mente, como dije, necesitamos escuchar, hermanos. Escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia. Lea la Biblia. Mire, está comprobado que las personas científicamente que leen la Biblia 3, 4, 5 veces a la semana, su coeficiente intelectual cambia, su cerebro tiene una síntesis cerebral mucho más expedita, mucho más amplia. La palabra de Dios está comprobado por los científicos, por la ciencia, de que leer la Biblia edifica a la persona, le perfecciona el cerebro, le perfecciona los pensamientos, la vida cambia. Entonces nosotros tenemos, para ser gente transformados, ser gente renovada, ser gente realmente que tenemos una mente diferente, escuchar, tiene que escuchar, porque la fe es por oír la palabra de Dios, leer, estudiar, memorizar y meditar en las Escrituras. Yo te quiero explicar cada uno de estos elementos para que veas que sí lo puedes hacer. ¿Qué significa escuchar? Búscate Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17, para que aprendas a escuchar. Si tú realmente escuchas, tú vas a ver cómo tu mente será transformada.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense lo siguiente, esto es un mecanismo físico que yo no lo entiendo, pero lo trato de identificar de esta forma. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Es decir, cuando usted oye la palabra, entra a su ser la fe. Y esa fe es como una semilla que cae en su corazón. Y esa semilla germina y da frutos. Entonces, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que escucha las prédicas, escucha la palabra, porque va a venir fe. Incluso si usted está leyendo la palabra, sería bueno también que de repente la hablara para que se empiece a escuchar y escuchar la palabra. Porque la fe es por oír la palabra de Dios. Vamos a ver. Leer Apocalipsis 1:3. Leer. Estamos hablando de que necesitamos estos elementos: escuchar, leer, estudiar, memorizar, meditar. Entonces, leer Apocalipsis 1:3 dice así: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Usted es bienaventurado, es muy feliz cuando usted lee la profecía. ¿Cuál es la profecía más segura? La palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted es bienaventurado. Bien, y cuando usted realmente lee, y cuando otros oyen también, son bienaventurados. Usted se recrea y recrea a otros. Entonces lea la Biblia, ilústrese. El conocimiento bendice, el conocimiento te enriquece. Estudiar es el elemento. Estudiar la palabra de Dios. Hechos 17:11. Estudiar. Pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué tienes que estudiar la Biblia? Bueno, fíjate tú. Hay gente que está en contra de estar haciendo estudios y cosas de esas porque siente que solamente soy inspirado por el Espíritu Santo y eso no está mal. Yo no estoy diciendo que no. Pero es importante que usted lea y estudie la Biblia. ¿Por qué? Por algo que se llama escudriñar. Como dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si los que le fueron a decir, los que le fueron a predicar, estas personas fueron diligentes y lo que estaban hablando veían en las Escrituras. Vamos a decir, ¿verdad que esto que está diciendo este hombre es así? Entonces, cuando usted vaya a la iglesia, cuando usted escuche una predicación, no se quede con eso solamente, vaya a la Escritura, anote lo que está diciendo la persona y usted vaya a la Escritura a ver si realmente lo que están hablando está escrito ahí en la palabra. Porque nosotros tenemos que ser voz de Dios. La voz de Dios es la palabra, no de hombre. Cuando uno predica el Evangelio, está predicando en la Biblia, la palabra, tiene que estar todo sujeto a la Biblia. Entonces, es importante que usted escudriñe lo que usted está escuchando, medítelo, revíselo, a ver si es realmente lo que están diciendo. Si ahí se lo dice, y está diciendo el predicador, recíbalo porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces, memorizar. ¿Por qué tenemos que memorizar la palabra? Es importante, miren. Antes de leer la Escritura, me recuerdo de un hombre, mi hermano, un pastor en Venezuela, de Ciudad de Venezuela, que iba en un viaje del norte de Venezuela hacia el sur. El sur de Venezuela es un estado amazónico. Y en la avioneta donde iba, la avioneta tuvo un accidente y cayó a tierra. Y entonces la persona quedó malherida allí, junto con otras personas quedaron ahí malogradas, quedaron cortados, golpeados, así estaba. Y la persona quedó sola y estaba en la selva, en plena selva donde hay fieras, donde hay gente, donde hay fieras salvajes, una cantidad de cosas. Entonces la persona no tenía más que lo que tenía en su mente. Si la persona estaba sola, el avión cayó y ese pastor estaba en la selva, allí, con las fieras. Y entonces no tenía una Biblia a la mano. Pero él tenía que declarar la palabra porque él estaba solo en esa selva. ¿Y quién lo iba a conseguir allí? Cuando una persona, un avión se accidenta, la hacen búsquedas y rescate, pero si no lo consiguen, mientras esté allí, ¿quién le va a sustentar? ¿Cómo se va a sustentar? No tenía una Biblia a la mano para leer, voy a leer la Biblia, a ver. No, pero si no tiene la Biblia a la mano, ¿qué tiene usted en su mente? ¿Qué tiene usted grabado aquí? No ha memorizado la palabra. Entonces, fíjese lo siguiente. Voy a leer esto para terminar la historia. Memorizar. Salmos 119, del 9 al 11. Memorizar la palabra de Dios. Salmos 119, del 9 al 11. Dice así. ¿Por qué debemos memorizar? Dice: ¿con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con mi corazón te he buscado, es decir, de todo mi ser. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tus dichos, he guardado tu palabra en mi corazón. Este pastor, cuando cayó ese avión,
cayó en la selva y obviamente él llevaba su maletín con su Biblia. Pero obviamente cuando el avión se despedazó y él quedó tirado allí, cortado, incluso tenía sangre por varias partes de su cuerpo, estaba solo. Y empezó a escuchar, y llegó la noche, y entonces empezó a escuchar la fiera, y empezó siempre a ver qué palabra decía para que el Señor lo guardara. Se sabía el Salmo 91 de memoria, se lo sabía de memoria, porque había guardado, y ese salmo en la declaración fue el que le ayudó. ¿Ustedes se lo saben de memoria la palabra? Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estaremos seguros. Escudada es su verdad. No temeremos al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente mirarás y verás recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por mi habitación. No me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada, pues a su sangre mandará cerca de mí, que me guarden todos mis caminos. En la mano me llevarán para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el asno pisaré. Hollaré el cachorro del león al dragón, por cuanto en mí he puesto su amor. Yo también lo llevaré. Le pondré gato por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré, le glorificaré, le cenaré a mí, le mostraré su salvación. Señor, entonces en ese momento el hombre empezó a predicar, se sabía el salmo de memoria, y yo me lo sé de memoria también. En ese momento, lo que usted ha memorizado, lo que está guardado en su corazón, es lo que le va a salvar. Porque no siempre vamos a tener a mano la Biblia para ver. Usted tiene que memorizar la palabra, leerla, guardarla en su corazón, atesorarla, porque esa palabra es la que la va a salvar. Ese pastor en esa selva, declarando el Salmo 91, el que habita del Altísimo, moraba sobre el Omnipotente. Señor, no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Señor, usted mandará ángeles cerca de mí. Y él dice, declarando ese salmo, que él tuvo una visión de que viene un ángel y le trajo un plato de comida, de arroz con pollo. Y tenía mucha hambre y se comió ese arroz con pollo y un vaso de agua. Se lo tomó y entonces, bueno, al día siguiente amaneció y dijo, ay, tuve un sueño. Sería muy rico, pero cuando vio, estaban los huesos de pollo a un lado, llenos de hormigas, estaban comiéndose los huesos de pollo. Fue una verdad. Un ángel de verdad vino a ayudarlo. Entonces, cuando usted realmente memoriza la palabra de Dios, en el día malo es cuando le va a salvar. Pero si usted no memoriza la palabra de Dios, no tiene que guardar qué va a decir. Ese pastor se refugió en la palabra con el Salmo 91, no como un fetiche, no poniéndole las manitos bonitas ya que le pegan, no, como una vida. Cuando usted memoriza, usted tiene una vida y usted vive el Evangelio. Entonces, he guardado en mi corazón tu dicho para no pecar contra ti. Cuando usted tiene la palabra de Dios guardada en su corazón, usted no va a pecar deliberadamente porque usted sabe que la palabra de Dios le va a confrontar. El Espíritu Santo va a sacar de su corazón, que sacó del corazón de ese pastor, cosas buenas, del buen tesoro, Señor. El Salmo 91 que lo ayudó a darle fortaleza en ese momento que estaba solo en una selva, con fieras salvajes a su alrededor, lleno de sangre, incluso lleno de la cabeza, sangre, cuando la sangre se coagula afuera, produce gusanos casi inmediatamente, la sangre es algo tremendo, y el hombre recibió allí el alimento y también después el hombre se salvó. Y después contó su testimonio, es un testimonio que hay en YouTube. Otro aspecto de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Nosotros debemos meditar, hermanos, meditar en la palabra de Dios. Búscate el Salmo capítulo 1, Salmos 1, versículos 1 al 3. Meditar, ¿qué es meditar? Vamos a leerlo. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Está hablando de ti, me está hablando a mí. Acuérdate cuando dice varón, está hablando de, no hay género, o sea, hombre y mujer, varón y hembra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice? Y en su ley medita ¿de cuándo? De día y de noche. Esa persona que hace eso será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, si tú meditas en la palabra de Dios de día y de noche, tú vas a ser como un árbol plantado al lado de una corriente de agua, un árbol plantado al lado de un riachuelo, hermanos y hermanas. Siempre va a estar su hoja verde, va a dar su fruto en su tiempo, siempre va a estar robusto porque el agua está constantemente, la tiene en la mano. Cuando usted medita en la palabra de Dios, esa agua de vida que es la palabra de Dios se va a llenar a usted y le va a hacer como un roble fuerte, un árbol fuerte. Entonces medita de día y de noche, ¿entiende? Para que todos ustedes siempre den frutos de una justicia de arrepentimiento, búscate frutos
que el fruto del Espíritu que hemos predicado aquí, fruto digno de justicia y arrepentimiento, y nosotros vamos a ser como a sus árboles que su hoja no cae. Entonces la palabra de Dios, amigos hermanos, ministrar en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es el único poder que tenemos para salir de la mundanalidad. Cuando usted el mundo lo quiere atrapar para que usted no sea un sacrificio vivo, el mundo lo quiere atrapar, usted tiene que ampararse en la palabra de Dios. ¿Cómo? Como se lo dije, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios. Yo te invito a que tú tengas una relación con la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia. Déjate guiar por el Espíritu Santo, que te va a decir cómo, pero lee la palabra, memoriza, estudia, medita en ella de día y de noche. Ella es la que te va a ayudar, hermano y hermana. Un sacrificio vivo es gente que ama la palabra, atesora en su corazón. Mire, si ahorita no van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, es eterna. Incluso Jesucristo en la Nueva Jerusalén nos pastoreará con esa palabra. Qué hermosura, la palabra es tan hermosa que el mismo Jesús con su palabra en la Nueva Jerusalén nos va a pastorear allá. Fíjense la importancia que no va a pasar y en una jota, en una tilde puede ser modificada la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser perfectos delante de Dios, pero porque nosotros somos gente que busca la perfección a través de Cristo. Búscate 2 Timoteo 3:17 para que veamos todo lo que necesitamos para ser perfectos, que dice allí. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros, para hacer un sacrificio vivo delante de Dios, tenemos que ser gente que realmente ame la palabra de Dios, que realmente busque la palabra de Dios, que realmente sea una piedra viva, una gente que siempre edifique, una gente que sea una ofrenda. Tú eres realmente una ofrenda, somos ofrenda para Dios. Realmente tu cuerpo, tu vida, tu ser, como tú eres, es una ofrenda para Dios. Tú eres una ofrenda para Dios, somos un sacrificio vivo, hermano. Nosotros somos la primera ofrenda para Dios. Dios nos ve cada día en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo está tu ofrenda para Dios? Es importante esto. Entonces, si nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, si nosotros realmente somos esas piedras vivas, somos gente con sacrificio vivo, vamos a ver que ciertamente vamos a ser gente que son perfectos delante de Dios, como Timoteo lo dijo, 2 Timoteo 3:17, preparados para toda buena obra. Tú que eres un sacrificio vivo, tú que eres una ofrenda para Dios, ¿cómo está su ofrenda? ¿Cómo está su ofrenda hoy delante de Dios? Si Dios realmente viera en ti la ofrenda que tú eres, que yo soy, ¿qué diría? ¿Le agradaría la ofrenda? ¿O se la vería como la ofrenda de Caín, que no le agradó a Dios? ¿O que como la ofrenda de Abel, que se agradó a Dios? Las ofrendas agradan o desagradan a Dios. De nosotros somos ofrenda, sacrificio vivo para Dios. ¿Cómo está nuestra ofrenda hoy? ¿Cómo realmente nosotros somos como sacrificio vivo? Si realmente hemos tomado la cruz de Cristo, si somos un sacrificio vivo, que si somos una ofrenda viva para Dios, antes de llevar tu ofrenda al altar, antes de tú realmente llevar otra cosa, ofrécete a ti mismo a Dios. Lleva una vida justa, santa, piadosa, una vida que agrade a Dios. Sé gente del reino, hermano y hermano. Sea una ofrenda realmente para Dios. Cuando nosotros vivimos una vida que agrada a Dios, mire, una de las cosas que realmente como creyentes tú deseas es que cuando tú llegues a casa y que te esté esperando el maestro allá, que Jesús te reciba. Yo lo he dicho varias veces. Yo lo primero que quiero hacer es llegar y recostarme a su pecho y abrazarlo y quedarme ahí un rato y decirle: Señor, déjame aquí un rato. Acostarme para agradecerle por su sacrificio, por su amor, por haber pagado por mí, por haber muerto por mí. Otra gente busca dar un abrazo, otra gente dice que se quiere arrodillarse y dar gloria a Dios. Cada quien tiene su forma de que quiere agradecerle. Pero es importante para nosotros el deseo de ir a casa, el deseo de que nosotros tengamos una vida que a Dios le agrade. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, cuando venga el arrebatamiento y el tiempo está cerca, los días están ya llegando a ese momento, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Y eso lo han dicho desde hace mucho tiempo, pero estamos en los días finales y vean las señales si usted cree que no. Dice la Biblia, estarán dos en un campo trabajando, uno será tomado y el otro será dejado.
estarán dos moliendo en un molino, con una piedra de molino, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. A mí en lo particular, este tercer punto es el que más me da, pues, tremendo, porque, por ejemplo, yo vivo con mi esposa. Yo sé que yo conozco a mi esposa, una mujer de oración, una mujer de búsqueda, una mujer que todo el tiempo anda escuchando prédica y bendiciendo y dando palabras, una mujer que se consagra al Señor. Bueno, por lo menos yo sé, a mi edad sabe entender que seguramente en el rato ya se va a ir. Ahora, si dice, oye, vos sabes que todo se le da, si toca una vida mejor, una vida para mí, que sea una vida que agrade a Dios, una vida santa, para yo también irme junto con mi esposa, que nos vayamos los dos juntos. Yo sé que, por lo que yo veo, ella no va a tener problema. Pero entonces me examino yo mismo, Señor, mi vida le agrada, tengo una vida realmente, me iré en el rato, yo me quiero ir en el rato, yo no quiero quedarme para la tribulación. Entonces hay que tener eso, nosotros tenemos ese sacrificio vivo, para que el día que nosotros nos presentemos delante de Dios como una ofrenda, Dios reciba su ofrenda, que nuestra oración sea agradable a Dios, que nuestra oración llegue con un perfume delante de Dios que sea grato. Entonces nosotros, la voluntad de Dios es que nosotros seamos un sacrificio vivo, que seamos una ofrenda viva para Dios. Ahora que vimos lo concerniente a lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda y el sacrificio vivo, hermano y hermana, yo te pregunto, hoy tú, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Eres una ofrenda para Dios? ¿Eres un sacrificio vivo para Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Realmente amas lo que Dios ama? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Entonces, es importante vivir una vida que agrade a Dios. Sea una ofrenda para Dios. Mire, una ofrenda es, como dije al principio, es algo que agrada muchísimo al Señor. Es una de las cosas más hermosas que a Dios le gusta, una ofrenda. Le gusta la oración, le gusta la alabanza, le gusta la adoración, pero una ofrenda también para Dios. ¿Por qué? Porque es algo que sale de tu corazón, es algo que sale de tu ser interior, es algo espontáneo, que realmente tú no te sientes obligado porque estás en un ambiente, tú lo haces porque tú quieres hacerlo, deseas hacerlo. La ofrenda es algo que Dios lo ve con agrado. Fíjense que me viene en este momento aquella viuda que dio la ofrenda de 2 blancas. Tanto agradó eso a Cristo, tanto le agradó a Cristo las 2 blancas que dio aquella viuda, aquella ofrenda, que quedó escrito en la Biblia. O sea, eternamente quedó escrito de que esa viuda dio más que todo lo demás. Fíjese cómo le agrada al Señor una ofrenda hecha de corazón. Esa viuda le dio, era lo mejor para comprarse a la mujer el pancito del día, o el poquito de harina para hacer un pan y comérselo. 2 blancas, eran 2 moneditas de cobre, aquí en Perú son amarillitas. Esas 2 moneditas, con 2 moneditas creo que ni se compró un pan. Así, 20 centavos así compró un pan. Era el pan de su día, pero ella dio esa ofrenda, y la dio de corazón porque era para Dios. Y quedó tan grabado en el corazón de Cristo que dijo que ella dio más que todo, quedó escrito en la Biblia. Fíjense lo importante que es una ofrenda para el Señor. Solo que en el tiempo pasado, recuerden que el pueblo de Israel permitió las ofrendas y ya lo estaban haciendo como rituales y ya no lo hacían con el corazón. Por eso tuvo que venir Cristo. Y la ofrenda de Él fue perfecta, un sacrificio único, el Cordero de Dios. Por lo cual Él sí se ofreció como un sacrificio agradable delante de Dios. Por lo cual el Padre recibió el sacrificio de Cristo como una ofrenda por el pecado del mundo, como una ofrenda por la salvación del mundo, como una ofrenda por la redención de la humanidad. Entonces es importante que tú y yo estemos claros que nosotros como sacrificio vivo, como piedras vivas, somos una ofrenda para Dios. Entonces, ¿cómo está tu ofrenda hoy, hermano y hermana, creyente? ¿Eres una ofrenda para Dios? ¿Tu ofrenda puede agradar a Dios? Entonces es importante que nosotros meditemos en esto. Te di varios tips ahí que puedes hacer. Búscalo, métete con la palabra, realmente revisa cómo está tu relación con Dios para decir que eres una ofrenda para Dios. Espero de verdad que si en algo de esto te puede añadir, me siento gozoso. Le damos gracias al Señor, vamos a orar y darle gracias, pero antes de orar, decirles algo. Nosotros como seres humanos, como creyentes, nos debemos a la palabra en cuanto a tener carga por aquellos que no conocen de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque el que es creyente, el que ya tiene la salvación, el que ya realmente ha recibido a Cristo y vive la vida creyente, tiene el gozo de que va a pedir una eternidad en el cielo, en el reino de los cielos. Pero aquel que no lo conoce es una eternidad en un lugar de tormento. Entonces es importante tener carga por nosotros. Pablo le dijo al carcelero en Hechos
16:30. Cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo de toda tu casa. Quiere decir que esas personas, familiares de ese carcelero, al creer el carcelero, él también estaba dándole entrada a su familia. Entonces nosotros oremos por nuestros familiares, por la salvación de esas almas de nuestros familiares. Y si alguno que está presente no ha recibido a Cristo, yo invito a que haga una oración de fe, recibiendo a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros debemos huir de la muerte eterna. Eso a través de la salvación de las almas. Entonces, Romanos 10, 8 al 10 dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón creerás para justicia, pero con la boca lo confesarás para salvación de tu alma. Entonces te dice que si crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, si realmente tú crees que Jesucristo murió y resucitó, ¿eso lo crees? ¿Sí lo crees? Perfecto, primer paso. Segundo paso, confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿por qué tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor? Porque el príncipe de este mundo, del mundo al cual estamos, pero no somos, el príncipe de este mundo, que es Satanás, tiene a la gente con una mente cauterizada y es el Señor de la gente que no conoce de Cristo. Entonces, tienes que decir con tu boca: Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador, para que Satanás y todo el mundo espiritual escuchen de que tú cambiaste de Señor, que ahora tu Señor no va a ser Satanás, sino tu Señor va a ser Jesucristo. Tienes que confesarlo. Eso con una oración de fe: creer que Cristo murió y resucitó, que está vivo, y confesarlo con tu boca como Señor y Salvador. Pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte, y Él te perdona. Y pedir que te selle con su Santo Espíritu, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Yo voy a hacer una oración de fe. Si tú deseas realmente tener esa relación con Dios y ser un sacrificio vivo para Dios, ser una ofrenda para Dios, yo te invito a que hagas esta oración conmigo para que seas un hijo de Dios. Y repite conmigo estas palabras. Cierra tus ojos y baja tu cabeza. Dice: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Yo sé que te necesito. Yo reconozco que soy un pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de haber pecado, Señor. Reconozco que moriste en la cruz, derramando tu sangre por esos pecados. Lávame con tu sangre, borra mis pecados. Perdóname, Señor. Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón. Yo te recibo como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Entra al trono de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te entrego mis cargas, mis angustias, mis temores, mis miedos, y a cambio yo recibo tu vida, tu perdón, tu amor y tu salvación. Séllame con tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Padre, gracias por adoptarme como su Hijo en Cristo Jesús. He orado creyendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted dice esa oración con fe, creyendo que lo que dijo es verdad, en este momento todos sus pecados fueron borrados completamente. Usted pasó de muerte a vida. Ya más nadie, o sea, ya el Señor más nunca le va a condenar por esos pecados, porque se los borró completamente. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si usted muere esta noche, porque hay gente que no va a pasar esta noche, si usted muere esta noche y usted hizo su oración de fe, usted va a ir al paraíso, al reposo. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo siguiente: se recuerda cuando estaban en el Gólgota, en el Calvario, 3 cruces, ¿verdad? 3 cruces. Jesucristo en el medio, un delincuente, otro delincuente. Este delincuente le dijo a Jesucristo: mira, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos. Este hombre le dice: hey, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes tú? Tú y yo somos unos delincuentes y merecemos el castigo por nuestro pecado. Pero este justo no hizo nada. Viendo a Jesús le dijo: Señor, lo reconoció como Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como Rey. Jesucristo volteó hacia este y le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
¿Cuándo iba a estar con Él? Hoy mismo. ¿Por qué? Porque Él iba a morir ese día también. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. O sea que a este delincuente, Jesucristo, no le digo, mira, anda y haz 4 caminatas, anda y prende tantas velitas, anda y reza tantos rosarios, anda y haz tanta procesión, anda y haz tantos votos, anda y estudia. No. Creyó, reconoció que era un pecador, le pidió perdón, lo reconoció como Señor y Jesucristo le dio la salvación. Ese día iba a estar en el paraíso. Así pasa con nosotros. El que hizo esta oración de fe que yo hice ahora con usted, el que la hizo conmigo, el Señor lo dice, no yo, la palabra de Dios, que usted pasa de muerte a vida y que su nombre está escrito en el libro de la vida y que usted va al paraíso con Cristo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces, es la esperanza que tenemos todos. Bienvenido al cuerpo de Cristo y le invito que si usted hizo su oración, usted se congregue, vaya a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, lea la Biblia, medite en ella, estudie, escudriñela, como usted le di los tips en esta prédica. Usted busque la palabra de Dios, aprenda, congréguese, tenga coinonía, unión con los hermanos y busque el reino de los cielos. Busque una comunión con Dios, ore, cante alabanza, adore. La Biblia le va a traer el enriquecimiento del Espíritu Santo, lo va a guiar toda la vida, toda justicia. Bueno, le damos gracias al Señor por este servicio. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este día, Señor, tan maravilloso, en la cual nos ha permitido reunirnos, Señor. Cuán bueno y cuán dulce reunirse los hermanos juntos en armonía, Señor. Es como el óleo que va por la cabeza, por la barba de Aarón, hasta el borde de su vestidura. Es como el rocío del hermoso sobre los montes de Sion, porque envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí, Señor, hemos recibido un rocío de frescura, Señor, una bendición de su palabra, un bálsamo de su palabra. Usted aquí nos ha dado bendición y vida eterna. Hemos afirmado que la vida eterna está en nosotros por Cristo Jesús. Gracias. Gracias por su Santo Espíritu que está con nosotros, como somos templo y morada del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por habernos adoptado como sus hijos. Gracias porque nosotros, como un sacrificio vivo delante de usted, podemos vivir una vida justa, santa y piadosa. Señor, tenemos que ser gente que sea una ofrenda grata, de lo grato delante de usted. Señor, te escuchamos. Queremos ser gente que nuestra vida sea una ofrenda para usted. Padre, que cada oración que nosotros elevemos al cielo, como somos una ofrenda de olor grato, usted la reciba como un grato perfume, Señor. Que se agrade de nuestra oración, de nuestra búsqueda, de nuestra presencia, Señor, como una ofrenda de olor grato delante de usted. Señor, que seamos esa ofrenda rica, deliciosa, hermosa, que a usted le dé gozo y alegría a su corazón. Padre, gracias por mostrarnos que como piedras vivas de su altar, debemos ser gente que edifique, gente que brille, gente que añada, gente, Señor, que construya reino, Señor, porque usted dice que usted con las piedras vivas edifica un templo. El templo del cuerpo de Cristo, somos piedras vivas del cuerpo de Cristo. Debemos estar unidos, Señor, por esas piedras vivas. Nosotros somos gente de reino con el fuego del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por guiar toda verdad, toda justicia, Espíritu Santo, y gracias a Jesús por haber logrado todo esto en la cruz del Calvario. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza se la damos a usted, Señor. Solo usted la merece. Padre, hemos orado en el nombre de Jesús. La Iglesia de Cristo dice amén. Le damos un aplauso a Cristo. Gracias, Señor. Bueno, bendiciones. Nos vemos en el siguiente servicio.